¿Alguna vez has sentido que sin importar cuánto logres, sigue habiendo un vacío? El rey Salomón, el hombre más sabio y rico que jamás haya existido, se embarcó en el mayor experimento de la historia para encontrar el verdadero sentido de la vida. En este estudio de Eclesiastés, capítulo 1, versos 12 al 18, exploramos su impactante conclusión, que buscar significado en la sabiduría, el conocimiento o cualquier cosa bajo el sol, lejos de Dios, es como perseguir el viento. Descubre la advertencia que nos dejó y cómo su frustración puede ser la clave para encontrar el verdadero reposo que tu alma anhela. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Palabra de Vida. Hoy continuamos nuestro recorrido por el libro de Eclesiastés, uno de los libros más honestos y profundos de toda la Biblia. Estoy acompañada como siempre por mi esposo, el pastor Juan, quien nos guiará en esta reflexión. Cariño, hoy llegamos a un pasaje donde el autor finalmente se identifica y nos comparte su propia búsqueda de significado. Así es, Linda. Y lo que vamos a descubrir hoy es una de las lecciones más importantes de toda la escritura, que incluso el hombre más sabio del mundo no puede encontrar paz verdadera si busca fuera de Dios. Entonces vamos a escuchar lo que nos dice la palabra de Dios. Ujú. Eclesiastés capítulo 1, versículo 12. Yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Cariño, debemos recordar que estamos leyendo en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Así es. Hasta este momento el predicador nos había estado hablando en términos generales sobre la vanidad de la vida, Ujú. pero aquí algo cambia, ¿verdad? Exactamente. Aquí el autor se quita, podemos decirlo de alguna manera, como la máscara y nos habla cara a cara. Nos dice, yo fui rey de Israel en Jerusalén. Y aunque no menciona su nombre directamente, sabemos que está hablando de Salomón. Este detalle es crucial porque no era un rey cualquiera. Salomón gobernó sobre Israel, el único pueblo en toda la tierra que conocía al Dios verdadero. Y lo hizo desde Jerusalén, la ciudad santa, el lugar donde Dios había prometido manifestar su gloria. Es decir, tenía la posición perfecta para observar la vida, ¿no es así? Exacto. Imagina tener acceso a toda la sabiduría de Dios, gobernar al pueblo escogido, vivir en el centro espiritual del mundo conocido. Si alguien podía descubrir el secreto de una vida plena, era Salomón. Pero aquí está la paradoja que vamos a explorar. Incluso con todas estas ventajas, su búsqueda lo llevó a conclusiones que nos sorprenden y nos enseñan. Y cariño, la historia de Salomón es en sí misma una advertencia, ¿verdad? Así es, una de las más poderosas de toda la Biblia. Su vida comenzó como una mañana radiante y despejada. Dios le dio una sabiduría incomparable. Pero tristemente su atardecer fue oscuro y sombrío. En lugar de terminar una vida de devoción fructífera, sus últimos años estuvieron marcados por el dolor y la vergüenza. Y esto nos plantea una pregunta muy importante. ¿Cómo pudo caer alguien tan sabio? Esa es una pregunta que creo que muchos de nosotros nos hacemos. Ujú. Vemos a líderes espirituales, personas que parecían tan firmes en su fe y de repente caen. ¿Cómo es posible? La respuesta está en algo que muchos no quieren aceptar: la profunda corrupción del corazón humano. Salomón, con toda su sabiduría, nos enseña que la caída es segura cuando olvidamos nuestra dependencia constante de Dios. Ni los mayores logros espirituales, ni una larga trayectoria en la fe, ni una vida de gran utilidad pueden protegernos si nos apartamos de esa vigilancia continua. Es como si nadie estuviera a salvo por sí mismo. Sí, nadie. El creyente más experimentado está tan expuesto al peligro como el nuevo convertido. Por eso el apóstol Pedro nos dice: manténganse alerta, cuídense de los ataques del diablo. Y por eso también Pablo escribió: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. La lección de Salomón es clara: debemos velar y orar
y caminar siempre cerca de Dios. No hay otra forma de protegernos. Qué advertencia tan seria para todos nosotros. Mm, Pero ahora Salomón nos va a contar qué fue lo que hizo con toda esa posición privilegiada que tenía. mm, Escuchemos el versículo 13. Me dediqué a buscar la comprensión y a explorar por medio de la sabiduría todo lo que sucede bajo el cielo. Pronto descubrí que Dios ha tratado con dureza a la familia humana. Cariño, aquí vemos que Salomón se embarca en una investigación profunda. mm. ¿Qué estaba buscando exactamente? Salomón puso todo su corazón en buscar y explorar. Usó todos sus extraordinarios tesoros de sabiduría para responder a la pregunta más fundamental de la existencia humana. ¿Por qué el ser humano, la criatura más noble que Dios hizo, fue puesto en este mundo para soportar una vida tan corta y llena de dificultades? Es la pregunta que todos nos hacemos en algún momento, ¿cierto? Absolutamente. Salomón quería entender por qué nuestros deseos nunca se satisfacen, por qué nos cansamos de la vida, por qué nuestros esfuerzos nos agotan y por qué buscamos la felicidad sin encontrarla, incluso cuando tenemos a nuestro alcance todas las fuentes de placer terrenal. Es la pregunta del alma humana que busca significado. Y encontró una respuesta. Sí, y la respuesta es bien especial. Más adelante en su libro, el mismo Salomón nos dice, Dios hizo al hombre recto, pero ellos han buscado muchas perversiones. En otras palabras, el problema no está en cómo Dios nos creó, sino en lo que hemos hecho con esa creación. Por causa de la caída, el hombre se alejó de la única fuente de vida y descanso, y por sí mismo no puede recuperar ni una pequeña parte de su perfección original. Entonces, este sufrimiento, esta insatisfacción que todos sentimos, es parte del castigo por nuestra rebeldía. Es parte de las consecuencias de alejarnos de Dios. Y aquí está el punto. Todo permanecerá en oscuridad para nosotros hasta que reconozcamos que todo en este mundo es vanidad y que nosotros mismos somos la mayor de todas las vanidades. Suena duro, pero es exactamente lo que necesitamos escuchar, ¿Y por qué es necesario pasar por esto? porque este es el entrenamiento que el Señor nos da, la disciplina de su escuela. Es necesario que comprendamos la profundidad de nuestra ruina y la bancarrota de nuestra naturaleza. Debemos aprender a despreciar las cosas insignificantes de este mundo, a reconocer su pequeñez, su vanidad, su nada. De esta manera, el Señor nos lleva a nuestro verdadero hogar, cansados de nuestros esfuerzos inútiles por encontrar en nosotros mismos o en el mundo lo que solo se encuentra en Dios. Es como si Dios usara nuestra frustración para llevarnos de vuelta a casa. Buena ilustración, así es. Y una vez que estamos en casa experimentamos un contraste asombroso entre el reposo presente y el trabajo agotador del pasado. Es lo que alguien llamó hermosamente el sábado y el puerto de las labores y peregrinaciones de todos los hombres. Ninguna criatura podrá jamás ocupar el lugar de Dios para nosotros. En Él, en Dios, encontramos una porción que satisface el alma y es eterna. Me encanta esa imagen del puerto después de la tormenta. Sí, y es una realidad que cada creyente puede experimentar, aunque las pruebas nos persigan y a veces hagan tambalear nuestra fe. Podemos decir con el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Sabemos que Él es nuestra confianza inquebrantable para esta vida y para la eternidad. Él se ha comprometido a cuidar de todo y podemos pedirle a nuestra alma que vuelva a su descanso, confiando en las promesas de un Dios inmutable que siempre cumple sus pactos. Qué hermosa verdad. Pero Salomón tiene más que decirnos sobre lo que descubrió en su investigación. Ujú, Escuchemos el versículo 14. sí. Observé todo lo que sucede bajo el sol y francamente todo es insignificante como perseguir el viento. Mm. Aquí Salomón llega a una conclusión aún más profunda que antes. ¿Qué está agregando a lo que ya había dicho? Fíjate, linda, en la progresión. Antes había dicho,
todo es vanidad. Ahora, después de una investigación más exhaustiva, llega a un veredicto más completo. Todo es aflicción de espíritu. Es como perseguir el viento. No solo es vacío, sino que nos aflige, nos frustra, nos agota. ¿Y en qué sentido nos aflige? Piensa en esto, la decepción nos invade tanto en las cosas pequeñas como en las más importantes. La intensidad con que buscamos algo pasajero y el tiempo precioso que perdemos y nunca recuperamos afligen nuestro espíritu. La valiosa oportunidad de fortalecer nuestra fe con las promesas de Dios y nutrirnos en los pastos del buen pastor nos es robada por una búsqueda ansiosa de cosas sin verdadero valor. Es como si estuviéramos persiguiendo algo que nunca podremos alcanzar. Exacto. Y Dios no quiere que pasemos por alto esta realidad sin prestarle atención. Él quiere que nos detengamos y preguntemos, ¿en qué estoy invirtiendo mi vida? ¿Qué estoy persiguiendo? ¿Vale la pena la aflicción que me está causando? Entonces, ¿dónde encontramos consuelo para este espíritu afligido? Ah, solo hay un lugar. Un sabio obispo escribió hace siglos, esfuérzate siempre por llevar a Cristo a tu barca. Él calmará todas las tempestades y apaciguará todas las aflicciones que se acumulan sobre ti. Si tenemos a Cristo con nosotros, no hay situación que nos resulte pesada. ¿Y cómo funciona eso en la práctica? Linda, tenemos una carga de miseria y debilidad, ya sea interna o externa, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, nuestra reputación o nuestras circunstancias. Cristo elimina la aflicción de todo cuando consideramos que todo proviene de Él y todo converge en Él. Todo proviene de Cristo, quien distribuye los dones de su Padre, y todo converge en Cristo, quien participa de los dolores de su pueblo. Es decir, Cristo cambia completamente nuestra perspectiva sobre el sufrimiento. Así es, no necesariamente quita las circunstancias difíciles, pero quita la aflicción del espíritu porque nos ayuda a ver propósito, dirección y amor en medio de todo. Ahora Salomón va a profundizar, como veremos, en lo que descubrió sobre las limitaciones humanas. Escuchemos. El versículo 15 dice, lo torcido no se puede enderezar, lo que falta no se puede contar. Cariño, este versículo suena casi pesimista. Ujú. ¿Qué nos está diciendo Salomón aquí? Salomón nos llama la atención sobre dos verdades inevitables, las cosas que están torcidas y la infinidad de cosas que nos faltan. El mundo, en su estado actual, desde la caída, está lleno de imperfecciones y defectos. Y la verdad dolorosa es que no podemos arreglar todo lo que está roto. ¿Y podrías darnos algunos ejemplos concretos? Por supuesto, en el plano físico es evidente. No podemos cambiar nuestra estatura, ni el color de un solo cabello de nuestra cabeza. Jesús mismo usó esta ilustración. Intelectualmente, la sabiduría humana nunca podrá descubrir, y mucho menos eliminar, las causas de nuestra miseria. Espiritualmente, todas nuestras facultades están sometidas a la perversión de la caída y no tenemos poder para enderezar lo que está torcido en nosotros, así como tampoco podemos restaurar la obra de Dios a su rectitud original. Y en cuanto a la providencia de Dios, también aplica. Ah, esa es una de las áreas más difíciles. ¿Cuántas veces los planes de Dios nos parecen torcidos? Hay una torcedura en nuestra suerte que no podemos cambiar, algo que se opone a nuestra voluntad y que nos esforzamos en vano por enderezar. Por mucho que luchemos, las cruces seguirán siendo cruces. Debemos dejarlas donde Dios las ha puesto. Eso suena difícil de aceptar. Y lo es, pero si aprendemos con sabiduría de esa disciplina, se convertirán en una fuente de felicidad y en la corona de nuestra gloria. Ahora, sobre lo que nos falta, la Escritura dice, en la plenitud de su suficiencia el hombre está en apuros. Somos criaturas con innumerables necesidades. Lo que nos falta es incontable.
¿Tienes algún ejemplo bíblico de esto? Sí, claro, hay varios. El rey Acab, a pesar de toda su riqueza, se sintió miserable por no poder conseguir un pequeño viñedo y se acostó en su lecho lleno de irritación. Amán, con el favor del rey, la admiración del pueblo y una inmensa fortuna, tenía algo torcido en su vida que no podía enderezar. Todo esto no sirvió de nada, decía, mientras le faltara la reverencia de un pobre judío llamado Mardoqueo. Entonces, ¿cuál es la Mm. solución? Un escritor lo expresó hermosamente. Nada más que la cruz de Cristo endereza otras cruces. Cuando la voluntad del hombre se convierte en su propia ley, inevitablemente se opone a nuestra propia felicidad. Esa voluntad que es enemistad contra Dios se convierte en enemistad contra nosotros mismos. ¿Cómo entonces encontramos paz? Nunca seremos felices hasta que seamos arcilla en manos del alfarero, hasta que no haya más resistencia en nuestro ser a la voluntad de Dios. La pregunta que debemos hacernos es, ¿será según tu voluntad? ¿No podría eso ser tu ruina? De las muchas voluntades humanas surgen todas las miserias de la tierra. La única voluntad de Dios es lo que produce la felicidad del cielo. Es un cambio radical de perspectiva. Sí, lo es. Deja que tu Dios moldee tu voluntad. Deja que el Dios vivo y verdadero te moldee. Él moldeará tu felicidad. Da gracias cuando tus planes se vean frustrados, incluso cuando pidas algo con insistencia. Y no rechaces ese proceso, por doloroso que sea, que te moldea para ajustarte a la voluntad del amor omnipotente. Ahora veamos cómo Salomón continúa aplicando todo esto a su propia búsqueda personal. Escuchemos ahora los versos 16 al 18. Me dije a mí mismo, miren, soy más sabio que cualquier otro rey que haya gobernado Jerusalén antes que yo. He adquirido gran sabiduría y conocimiento. Así que me dediqué a aprender todo acerca de la sabiduría y también de la locura y la insensatez. Pero ahora me doy cuenta de que hasta esto fue como perseguir el viento. Cuanto mayor es la sabiduría, mayor es el dolor. Aumentar el conocimiento solo aumenta la angustia. Cariño, aquí Salomón nos cuenta su primer experimento en busca de significado, la sabiduría. ¿Por qué él eligió comenzar con esto? Era natural, Linda. La sabiduría parecía el camino más prometedor. Salomón reflexionó en su corazón y utilizó todas las ventajas de su riqueza, sabiduría y experiencia en su investigación. Él pensó, si alguien puede encontrar el secreto de la vida a través del conocimiento, ese soy yo. Pero dice que se equivocó. Ujú. ¿En qué se equivocó? En algo fundamental, buscó la sabiduría como si fuera el descanso mismo, poniendo el don en el lugar del dador. Y su búsqueda lo llevó al extremo opuesto. Quiso conocer tanto la sabiduría como la locura y la necedad, como si el conocimiento de los contrarios pudiera aclarar su mente. ¿Y cuál fue el precio de esto? El precio fue terrible. Fue como la experiencia de Adán y Eva, un conocimiento teórico del bien y uno práctico del mal. Fue el orgullo y la frivolidad de buscar un conocimiento que está por encima de nosotros, cosas ocultas que nos están prohibidas. Lejos de aumentar su felicidad, solo confirmó aún más su conclusión. Esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, el conocimiento en sí mismo no trae felicidad. No por sí solo. Este camino errante solo podía llevarlo a la certeza del dolor y la tristeza, que crecían en cada paso. El alma que se aleja de Dios buscará en vano el descanso, tanto en el cielo como en la tierra. Pero cariño, ¿está diciendo que el conocimiento es malo? No, para nada. No defendemos la ignorancia de ninguna manera. No negamos el valioso placer que brindan la sabiduría y el conocimiento. Pero si los perseguimos como hizo Salomón,
convirtiendo nuestros dones en ídolos y quitando a Dios de su lugar supremo, solo añadiremos nuestro testimonio a su decepción. ¿Y cómo se manifiesta esta decepción? Cuanto más sabemos, más nos perturba la conciencia de nuestra ignorancia. El anhelo de entender los resultados decepcionantes de nuestras teorías favoritas y la nube de incertidumbre que siempre acompaña la investigación nos alejan de la felicidad que disfrutan incluso el que no sabe tanto. Por lo tanto, aunque reconocemos el gran valor de los placeres intelectuales, sus resultados insatisfactorios nos traen dolor y tristeza cuando los buscamos como un fin último. ¿Y tienes algún ejemplo de esto? Sí, hay un caso muy conmovedor. Fue uno de los científicos más brillantes de su tiempo. Su ciencia fue de gran utilidad y disfrutó de honor y respeto. Sin embargo, una de las últimas anotaciones de este científico en su diario dice simplemente muy miserable. Qué triste. Mm, ¿Y qué concluyó? No buscó remedio en un camino nuevo de la ciencia. Escribió: no envidio ninguna cualidad de la mente o el intelecto de los demás, ni el genio, ni el poder. Pero si pudiera elegir lo que me resultaría más agradable y útil, preferiría una firme creencia religiosa a cualquier otra bendición, pues hace de la vida una disciplina de bondad, crea nuevas esperanzas cuando las terrenales se desvanecen y arroja sobre la decadencia y la destrucción la más hermosa de las luces. Qué contraste con todo lo que el mundo nos dice sobre el conocimiento. Exacto. Y aquí está el gran contraste con la sustancia y la realidad del Evangelio. El camino de la vida está arriba para los sabios, un camino más alto que la cima de la gloria de este mundo. Pero es muy difícil para el sabio recibir el reino de Dios de la única manera en que puede recibirse, como un niño pequeño. Solo ahí encontrará el remedio para su dolor y tristeza. ¿Y qué quieres decir con eso de recibir el reino como un niño? Sí, que la inteligencia en las ciencias naturales no ayuda a comprender el Evangelio. Esta es una ciencia en sí misma, que solo puede entenderse a través de su propio medio, la enseñanza de Dios. El mero conocimiento teórico es estéril. Las opiniones correctas sin una influencia práctica son solo la superficie, una masa sin vida. Entonces no es el conocimiento en sí mismo lo que importa. Exacto. No es el conocimiento en sí mismo, sino el conocimiento bajo la enseñanza divina, lo que logra el verdadero propósito. Sabio y feliz es aquel que es sabio para la salvación. Si Salomón, con su poderoso intelecto, no pudo encontrar descanso en la sabiduría terrenal, ¿quién más podría esperarlo? Pero entonces, ¿cuál es la sabiduría que debemos buscar? Debemos buscar ardientemente esa sabiduría celestial y nunca perecedera, que se derrama por la mente con singular deleite y como una especie de miel afecta a todos sus ejercicios legítimos con su propia dulzura. Esta sabiduría contrasta asombrosamente con toda vanidad. Es vida eterna, como dijo el Señor Jesús. Es la fuente, no del dolor y la tristeza, sino de la alegría eterna. Y hay una frase a propósito que resume todo. Ser sabio sin Cristo es una simple locura. Es una verdadera misericordia apartarse de la sombra vacía y aferrarse a la sustancia sólida. Aquí hay un reposo inquebrantable. Todo es puro y celestial. Todo se ofrece gratuitamente. Una vez que hemos probado esta bendición, no podemos cansarnos de este maravilloso deleite. Es como lo que dice el Salmo 36, versículo 9. Sí, exactamente. Allá dice, contigo está la fuente de la vida. En tu luz veremos la luz. Ese es el secreto que Salomón descubrió después de toda su búsqueda, que el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría, la verdadera vida, solo se encuentra en Dios mismo. Así es.
Qué lección tan profunda la que nos deja Salomón hoy. Nos ha mostrado que la búsqueda de significado fuera de Dios siempre termina en vanidad y aflicción de espíritu, que podemos tener toda la sabiduría del mundo, todas las posiciones privilegiadas, todo el conocimiento, y aún así sentir un vacío que nada puede llenar excepto Dios mismo. La invitación hoy es clara. No busques en las cosas torcidas de este mundo lo que solo puede ser enderezado por Cristo. No busques en el conocimiento humano lo que solo puede ser revelado por la sabiduría divina. No busques en las sombras lo que solo se encuentra en la luz de su presencia. Les invitamos a suscribirse a nuestro podcast para que no se pierdan ningún episodio. Visiten nuestra página web www.lapalabradevida.com.co, donde encontrarán más contenido espiritual y guías de estudio que complementan cada uno de estos episodios. También les invitamos a dejar sus comentarios y a compartir este mensaje con alguien que necesite escuchar estas verdades. Así es, que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Dios les bendiga.